Bienvenidos a la conferencia Alejandro Obregón y la muerte, en el marco de la Cátedra Obregón, organizada por el Banco de la República, en alianza con el Museo de Arte Moderno de Barranquilla y el Ministerio de Cultura. Masacre 10 de abril, gato comido de pájaro, ganado ahogándose en el río, flor calcinada y los huesos de mis bestias son algunas de las centenares de pinturas de Alejandro Obregón relacionadas con la muerte. En estos 5 ejemplos, el solo título hace evidente el propósito que animaba al artista. En otros es el último desarrollo del tema que el ojo debe descubrir y seguir con atención, o se pierde la motivación y verdadera razón de ser de la obra. Es bien conocido que el pintor trató a menudo los dolores y pesares de la violencia política colombiana con sus desgarramientos y sevicias, pero fue mucho más allá al ser el primero en interesarse en los daños que ha estado sufriendo el medio ambiente, registrando los dramas de la naturaleza que languidece y muere. Citando imágenes más que textos críticos que no faltan, esta conferencia revelará que el luto y la tragedia fueron el motor de una buena parte de la obra del maestro colombiano. Nuestro invitado de hoy es el barranquillero Álvaro Medina, quien fue profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional. Ha publicado 15 libros sobre el arte colombiano y más de un centenar de artículos en suplementos, revistas y libros. Además, ha sido un extraordinario asesor de este proyecto de la Cátedra Obregón que desarrollamos en conjunto con el Museo de Arte Moderno. Bienvenidos a la tercera conferencia de la versión Cátedra Obregón 2020. Bienvenido, Álvaro, y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos y un saludo muy especial a el Museo en Barranquilla, a María Eugenia Castro y a todos sus colaboradores. Bien, vamos a hablar de un tema que creo yo que saca a Obregón de una especie de lugar común. Ese lugar común lo podríamos definir de la siguiente manera: un pintor decorativo, un pintor de colores bonitos, un pintor de lo agradable. Y cuando digo que lo vamos a sacar de ese lugar común, no quiere decir que no haya pintado cosas bonitas ni cosas agradables. Pero vamos a ver qué esconde toda esa bonitura aparente de Alejandro Obregón. Bueno, primera imagen: Alejandro Obregón toreando un becerro. Les decía al principio, Alejandro, como español de nacimiento, le interesaban los toros, le gustaba la tauromaquia, y creo que a partir de esa referencia él va a tener un sentido de la muerte muy especial. Ese sentido de la muerte podríamos decir que va a tener muchas facetas. Nosotros asociamos a Alejandro Obregón, si hablamos de la muerte, pensamos enseguida los temas políticos de la violencia. Vamos a ver algunos, no muchos, porque el centro de la conferencia no es precisamente la parte política, que ha sido muy analizada por numerosos historiadores y críticos de arte. Pero de todas maneras vamos a hacer ese recuerdo. Y comienzo con esta imagen que es muy particular, la mesa del Gólgota. Se refiere a la pasión de Cristo, a la crucifixión. Y fíjense ustedes que él le da un tratamiento que no es simplemente el Cristo crucificado, sino los elementos que giran en torno al Gólgota. Y lo dispone todo como un bodegón. De ahí el título, La mesa del Gólgota. Tenemos el gallo, este de aquí arriba, bastante abstraído. Esto corresponde a la etapa en la que Obregón es bastante geométrico. Tenemos la lanza arriba. Tenemos los clavos, la jarra con el agua, etc. Tenemos este otro relacionado con los estudiantes que fueron asesinados
en Bogotá en el año 54, estudiantes de la Universidad Nacional, con motivo del sepelio de un estudiante que había muerto, había sido asesinado por el ejército el día anterior. Luego tenemos los apuntes de la violencia, que es su cuadro más famoso en la colección de la Luis Ángel Arango en Bogotá. Alejandro realizó numerosísimos apuntes. En algunos apuntes previos uno puede contar 5 o 7 cadáveres apilados de una manera piramidal. Aquí tenemos solamente 2. Él poco a poco va depurando su idea y llega a uno solo, es suficiente. Y aquí una anécdota de época. Este cuadro ganó el primer premio en el Salón Nacional en julio del año 62. Y yo recuerdo que unos meses después me encontré con Frida Kahlo y estuvimos hablando. Frida Kahlo era la esposa de Alejandro en ese momento. Y estuvimos hablando de este cuadro y ella decía que como cosa excepcional, Alejandro, que no le gustaba tener los cuadros en su propio apartamento, en su propia casa, era raro que él llevara cuadros, comenzó a llevar estos apuntes. Y él le decía que los llevaba porque sentía de cierta manera que no daban el clavo, que le estaba dando mucho trabajo encontrar una solución. Y que Frida en determinado momento le dijo que por qué pintaba el tema con tanta sangre, que no era necesario usar tanto rojo para comunicar la idea de la violencia política en Colombia. Piensen ustedes que en este otro cuadro ya los rojos desaparecen y en la versión final tenemos apenas en el seno de abajo una pequeña pizca de sangre como bordeando el seno. Aquí entremos en una consideración que es muy especial en relación con Alejandro Obregón. Este es un cuerpo femenino desnudo, es al mismo tiempo una montaña, y del lado derecho sobre la pierna, la diapositiva no le hace justicia al cuadro original, es ligeramente azuloso y sugiere un horizonte marino, un paisaje marino, muy sintetizado. Diríamos, es la geografía de Colombia, de esa Colombia violenta en su aspecto político. Tenemos el homenaje que le hace a Camilo Torres, el homenaje que le hace al Che Guevara, y es interesante constatar una cosa: Alejandro Obregón no fue un hombre político, militante de ningún partido. Pero una de las razones por las cuales él pintó estos cuadros, y eso lo declaró en la época en entrevistas de prensa, es que estos personajes no tenían propiamente una tumba y que él les pintaba entonces la tumba que se les había negado. Este es un caso un poco distinto. Figurita Rivera, un pintor barranquillero muy amigo de Alejandro, que murió en un accidente en el año 60, y Alejandro le pinta este cuadro de homenaje al amigo. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos otro rango de su relación con la muerte. No es tanto ya la denuncia política, sino simplemente el homenaje al amigo. La razón de ser de este clarinete es que Figurita era músico, era bailarín, era pintor, trabajó en un circo, o sea, fue un hombre multifacético, es más conocido como pintor, y es la razón de ser de este arreglo floral que Alejandro entonces le hace como un tributo a su memoria. Violento devorado por una fiera es, digamos, observan ustedes la figura a la derecha que apenas se nota, es un felino, un tigre, un jaguar. Aquí tenemos la garra que se posesiona de ese personaje violento, ensangrentado.
Y entonces tenemos la fiera que se traga al violento. Y esa fiera también es como la noche convertida en fiera, la noche que devora al violento, que lo acaba. O referido al tema de los mitos griegos, este Ícaro y las avispas es el título, y es un Ícaro que está atravesado como por clavos. Por ejemplo, aquí hay un clavo, acá hay otros por fuera, y en relación con este, que es un símbolo que él va a utilizar mucho, ya veremos más adelante, ¿qué podría simbolizar? Porque una cosa muy importante a señalar en Alejandro Obregón es que no hay nada gratuito en Obregón. Por desgracia no nos dejó, digamos, como el ABC de su lenguaje, como sí hizo Torres García en el Uruguay. Pero ya veremos más adelante qué podría significar. Este homenaje a Blas de Lezo, el héroe de Cartagena, el almirante español que defendió a Cartagena de un ataque de piratería inglesa. Ese Blas de Lezo, héroe nacional, que era ciego, manco y le faltaba una pierna, que perdió en un combate en España, lo mandan a Cartagena a la defensa de la ciudad. Y Alejandro le hace un homenaje a este personaje que él consideraba como un antepasado. Y aquí lo interesante es que se trata de un autorretrato de un Alejandro Obregón envejecido. Y es interesante el tratamiento que le da al marco para integrarlo a la pintura, ese marco ensangrentado en la parte de abajo. Vamos a considerar entonces ahora una serie de cuadros en los cuales la muerte no es la muerte orgánica de la que hemos estado hablando, sino otro tipo de muerte. De todos los cóndores que pintó Alejandro Obregón, este es el más difundido en los libros y en los artículos sobre Alejandro Obregón. Y algunos se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con la muerte? No es la muerte orgánica, la muerte del ser vivo que un día desaparece. Aquí estamos frente a otro fenómeno de tipo político y que no tiene nada que ver con la violencia. 1959. Hagamos una consideración de tipo histórico. En 1958 comienza el Frente Nacional. El Frente Nacional fue una alianza de liberales y conservadores para acabar con la violencia política bipartidista. Ese es el nombre que le hemos dado. Ese enfrentamiento de liberales y conservadores que comienza a fines del año 46 y en el año 58-59 comienza a desaparecer esa violencia bipartidista. Este es un cuadro, digamos, de esperanza. ¿En qué sentido? En el sentido de ese sentimiento que hubo en la época de que finalmente esa violencia quedaba atrás. Por desgracia no ha sido así. En realidad esa violencia continúa hoy en día. Pero fue la idea que hubo en la época y ustedes van a ver aquí dos pinceladas. Una del lado derecho, que es rosada, y tenemos del lado izquierdo otra que es amarillo ocre. El título del cuadro es Vista del amanecer en los Andes. El amanecer. Más adelante vamos a ver otros amaneceres. Del lado derecho, o sea, hacia donde mira el cóndor mira ese amanecer. Es la luz rosada del lado derecho. Esa pincelada rosada, larga, que va hasta el borde del cuadro. Y del lado izquierdo tenemos el amarillo ocre, que es el atardecer. En el centro arriba tenemos la nube espesa, gris, es la noche que ya se va. Algo ha muerto, en este caso, la idea que el mismo Alejandro Obregón tenía
ha muerto la violencia política bipartidista. Por delante tenemos muchas esperanzas. Por desgracia no fue así, pero digamos, es una manera de entender ese planteamiento obregoniano. O el toro cóndor. Este es uno de los mejores que pintó Alejandro. Está en la colección del Museo de Barranquilla. Y ustedes ven sobre el lomo a la derecha, muy pequeño, un cóndor. Ahora bien, ¿a qué corresponde el toro cóndor? Le hemos hecho muchas interpretaciones, yo me incluyo ahí. Y es una especie de referencia a Hispanoamérica. El toro que simboliza España, el cóndor que simboliza América, y el uno está posado sobre el otro sin conflicto. El toro está tranquilo. El toro, el cóndor también está tranquilo. Pero en realidad esta es una idea que tomó Alejandro Obregón en el año 59, precisamente, que fue al Perú, hizo una exposición en Lima y vio la fiesta, eso que se llama Yaguar Fiesta, que es una ceremonia que hacen en muchos pueblos indígenas del Perú. En la plaza le amarran a un toro un cóndor amarrado completamente, lo ponen amarrado en la cabeza y lo sueltan, y claro está, apenas se suelta, el toro se mueve, el cóndor le mete las garras, el toro siente las garras que le entran y comienza a correr y a tratar de sacudirse ese animal que tiene encima, pero que está amarrado, y entre más brinca, más salta, el cóndor lo comienza a picotear. Es en realidad una, digamos, imagen muy violenta que Alejandro aquí, de cierta manera, la pone en reposo. Pero es ese conflicto de vida y muerte que es permanente en el Obregón. Y podemos agregar vida, muerte y amor, porque es eso esencialmente lo que vamos a ver que Alejandro Obregón desarrolla en su pintura. Dicho esto, tengamos en cuenta también un factor más. Son unos temas absolutamente originales y distintos a los de todos sus contemporáneos. Alejandro Obregón realmente entra en una poética que es diferente. Vamos a ver entonces naturaleza y muerte. Comienzo con este cuadro que aparentemente se sale del tema. Es una composición, yo diría una composición bastante fría, calculada, pensada, periodo geométrico. Son unas copas en equilibrio, dos copas que hacen de fuste, una dentro de la otra, y luego una copa puesta horizontalmente, pero es un equilibrio precario. Lo utilizo este cuadro como un símbolo de lo que Obregón va a manejar en adelante. Si hablamos de equilibrio, un equilibrio a punto de romperse, pero que está en equilibrio, no está roto todavía. Es una de las maneras de Alejandro Obregón abordar sus temas relacionados con la naturaleza. Vamos a tener los cuadros en que nos muestran el instante en que ese equilibrio se rompe, y vamos a tener unos cuadros en los cuales lo que nos muestra es todo roto. Tomo entonces este cuadro simplemente como una referencia, ¿no?, de lo que Alejandro Obregón va a estar trabajando. Este cuadro muy especial, del año 54, yo lo veo casi como una crucifixión. Muy geométrico, de acuerdo con la época. Y observen ustedes una cosa, la noción que a nosotros nos llega de entrada cuando hablamos de gatos y pájaros, es que los gatos se comen a los pájaros. En este caso tenemos exactamente al revés. El gato ha sido comido por los pájaros.
Los pájaros están bastante abstraídos en la parte de arriba del cuadro, son apenas distinguibles por la manera como él, digamos, los rediseñaba, pero todos los elementos del drama están ahí. Y nos está mostrando es el equilibrio ya roto. El gato ha sido devorado por los pájaros. En este, Greguerías y un camaleón, tenemos ese cuchillo agresivo que entra en la fruta. Es como un melón, como una patilla, pero no tiene el color del melón ni de la patilla. Es una fruta ennegrecida y el cuchillo entra con cierta fuerza. Pero tenemos el camaleón que apenas lo alcanzamos a distinguir acá abajo, un camaleón muerto, una copa rota, tenemos el pedazo, la copa propiamente acá y acá el fuste. Es ese Alejandro Obregón que la crítica en la época, sobre todo Walter Engel, decía Alejandro Obregón es un simbolista. Tuvo una polémica con Marta Traba a propósito de ese concepto de Walter Engel. Ella decía, no, no es simbolista. Y él tuvo que dar una explicación y dice, no, no es simbolista a la manera del siglo XIX, de Paul Gauguin, Gustave Moreau, etcétera. No, este es otro tipo de simbolismo. Pero Alejandro Obregón utiliza los elementos, copas, frutas como símbolos y nos lanza unos mensajes. A eso se refiere este cuadro y hay que recordar que Greguerías se refiere a Ramón Gómez de la Serna, un surrealista español que hacía unas frases que realmente resultaban como contradictorias. O sea, sugerían una cosa y realmente implicaban otra. Yo creo que esto nos da una clave de Alejandro Obregón, que pinta aparentemente un bodegón y se puede ver como un bodegón, pero es algo más que un bodegón. Es una imagen que encierra mensajes muy particulares, como ocurre con esta flor calcinada. Fíjense, en vez de la flor viva, hermosa, bonita, erguida, que pintó muchas, por cierto, pero en este caso pinta la flor muerta, la flor que ha sido quemada, la flor cenicienta. Y tenemos ahora el drama del momento en que el equilibrio se rompe. En el año 55, Alejandro Obregón regresó de Europa. Él estuvo entre el año 49 y el 55 en Francia, entre París y Alba, al sur de Francia. Hay una cosa muy importante a señalar. Cuando Alejandro Obregón decide ser pintor, estudia en Boston, estudia en Londres, viene a Colombia con frecuencia, y él no va a París. Luego se produce la Guerra Mundial, no puede ir a París por razones de la guerra, y es solamente en el año 49 que él puede ir ya como un pintor formado que ya ha hecho varias exposiciones. En el 55 entonces regresa a Colombia, y es interesante constatar que de lo primero que él pinta es este tema, ganado ahogándose en el Magdalena, en el río Magdalena. Veamos una imagen que nos aclara la razón de este tema que trata Alejandro Obregón, a mi juicio, con maestría. Es una foto de Nereo López, tomada en Monpós. Dentro de esa manera de llevar la ganadería en la época, y entonces el ganado lo llevaban de un sitio a otro según si era época de lluvia o época de sequía. Y en algunos casos, para poder ir a sitios donde tuvieran agua permanentemente, hacían esta operación.
el ganado atravesar el río. Y por supuesto, algunos se ahogaban. Vamos a ver un detalle de la parte inferior izquierda, un poco pixelado, pero a mí me llama la atención si no fuera por la fecha, que es del año 62, y que el cuadro de Alejandro es del 55, casi daría la impresión de que Alejandro conoció esta foto y trabajó a partir de ella. Pero no, no fue así. En realidad, Alejandro Obregón fue un hombre que estuvo en contacto con la naturaleza desde muy joven. Él venía, aunque estudiaba en España, y allá hace, digamos, sus estudios de primaria y bachillerato, él venía a Colombia todos los años. Y salía de casa con sus padres, y hay fotografías que lo documentan, y de pesca. Y él dice que ver esos espectáculos del río Magdalena, en algún momento él menciona que, por ejemplo, una vez habían unos caimanes en la orilla que frente a Barranquilla, cosa que desapareció hace más de medio siglo, había caimanes. Y que en algún momento salieron de cacería, le dispararon, mataron a uno, y que el muchacho que los acompañaba a ellos en la lancha se bajó y macheteó al caimán para matarlo. Estamos hablando de acontecimientos de más o menos 1927, 28, 30. Alejandro nació en el 20, si hablamos del 30 tenía 10 años. O sea, él entra en familiaridad con ese mundo salvaje de una época, si estamos hablando del año 30, de una Colombia que tendría 8 millones de habitantes, menos de los que tiene Bogotá hoy en día. Por lo tanto, la naturaleza era más feraz, estaba menos invadida. Y entonces, él es testigo de una época que ya murió. Y no dudo que debió ver este espectáculo que nos muestra la fotografía de Nereo muchísimas veces, y que eso lo debió marcar, esa cosa, vida, muerte, amor. Por ejemplo, en este cuadro, nosotros tenemos la figura roja yo diría que es un becerro, la más grande, porque no tiene cachos. Luego tenemos esos cachos blancos que nos sugieren una segunda, digamos, vaca o toro. Y acá tenemos una oreja de un tercer animal. Y tenemos las olas del río, la superficie que se encrespa, el animal que lanza su última bocanada porque se está ahogando. Y tenemos este cuadro que a mi juicio es de los más importantes y, curiosamente, desde el punto de vista del lenguaje que maneja, no parece muy obregoniano, pero en el tema y en la poética sí es Obregón. Aves fulminadas por un rayo. Está en el mismo registro, yo diría, de ganado ahogándose en el río, en el mismo registro. Es el instante en que la muerte llega. La lectura es fácil, los rayos que caen, las aves que caen también. Un elemento interesante, esta media luna gris, oscura, como de luto. Y tenemos, voy a repetir la palabra, instante. Está aconteciendo algo. Dentro del cuadro hay unos elementos que se comunican, que se entrecruzan y nos dicen la magnitud del drama. Ahora bien, ¿de dónde toma Alejandro Obregón esta idea? Uno puede pensar, por supuesto, con razón, en el futurismo italiano. Pero esto no es futurismo italiano. Futurismo italiano porque, digamos, nos comunica la sensación de movimiento, no del movimiento mecánico, sino de algo que está ocurriendo y que está cambiando en el instante. Para mí, esto viene de Wilfredo Lam. Ese Wilfredo Lam que él admiraba profundamente
Y aquí hay que agregar, no puse diapositiva, se me olvidó, pido excusas. El otro de los muchos pintores latinoamericanos que él admiraba, enumerémoslo: Torres García, Tamayo, Wilfredo Lang y José Clemente Orozco. Ese Orozco, que cuando él me lo mencionó en alguna ocasión, yo tuve muchos encuentros con Alejandro Obregón y cada encuentro de esos fue como una entrevista sin anotaciones, simplemente quedó en mi memoria. Y cuando él me mencionó a José Clemente Orozco, me pareció un poco extraño porque, digamos, estamos en los años 60, debió ser más o menos, calculo yo, años 63. Marta Traba está insistiendo mucho que el muralismo es cosa del pasado y que eso ya no está en el presente. Bien, perfecto. Y entonces el pintor que está en el presente en ese momento es precisamente Alejandro Obregón. Y Alejandro Obregón me dice a mí, es que el sentido del drama y de la muerte que tiene José Clemente Orozco es absolutamente extraordinario. Eso, aparte, lástima que se me olvidó poner la imagen, y me habla mucho de Wilfredo Lang. ¿Qué encontramos nosotros como elemento que él pudo tomar de Lang? Observen ustedes la parte de arriba, es como una especie de flecha, es al mismo tiempo un pájaro que pasa. Tenemos esta figura alargada que está acostada, según el título, que no duerme pero sueña. Y tenemos esa manera muy particular de Wilfredo Lang de componer sus cuadros con cantidades de elementos que están en un registro muy especial, muy de Wilfredo Lang, conectado con la santería cubana. La santería yoruba, origen africano, de los orishas, que son los espíritus que se mueven alrededor de uno. Siempre he explicado a Lang que Lang es el mundo de los espíritus, pero de la cabeza nuestra hacia abajo. De la cabeza nuestra hacia arriba son los ángeles digamos, del cristianismo. Pero en el mundo primitivo estos santos conviven. Los que creen en la santería dicen, por ejemplo, el Eguá está ahí detrás de la puerta, está en el cruce de caminos. Changó está en cualquier parte. O sea, conviven en una casa. Por ejemplo, Changó son estos rombos. Este es el Eguá. Aquí hay una especie muy oscuro de tótem que está compuesto, perdón, de un Changó y varios eleguás, etc. ¿Qué es lo que nos plantea Wilfredo Lang? Lang nos plantea los espíritus están entrecruzándose alrededor nuestro. Están actuando, nos están favoreciendo o desfavoreciendo según nuestro comportamiento. Bien, los espíritus no se ven. Alejandro Obregón, que fue cazador y pescador, de cierta manera nos plantea exactamente lo mismo, pero en el mundo de la naturaleza. Este, que es uno de sus cuadros más celebrados, Aves cayendo al mar, hay que recordar que se lo compró Lucy Tejada, la pintora de Pereira que vivió en Cali toda su vida. No sé si todavía su familia tiene este cuadro, pero originalmente fue de ella durante más de 50 años. ¿Qué nos muestra este cuadro? Nos muestra los alcatraces cuando salen a comer y se lanzan en caída vertical. Ellos van a cierta altura, ven los bancos de peces y se lanzan verticalmente. Es un espectáculo que los que hemos vivido en la costa lo hemos apreciado muchas veces. Pero observen ustedes en este cuadro qué está ocurriendo exactamente. Tenemos al lado izquierdo el alcatraz que se lanza verticalmente. Y observen ustedes este pescado, este pez que nada verticalmente hacia arriba. O sea, es un enfrentamiento. Acá sugiere con esta pincelada, muy abstracto, perdón, se me perdió el cursor,
Esta mancha gris sugiere los peces del banco de pez que el alcatraz ha visto y va a tomar alguno de ellos, pero al mismo tiempo tiene un rival en el pez grande azul que sube verticalmente para cazar al alcatraz. Tenemos este otro pez amarillo anaranjado que también se dirige en esa dirección. Ustedes ven, estamos frente a un drama. El drama de la vida y la muerte. El drama de quién va a salir ganando, quién va a salir beneficiado o quién va a ser exitoso en esta constante lucha de vida y muerte. Y tenemos de una serie bastante grande que pintó sobre Masonite los mangles. No es muy conocida, solamente en los últimos libros comienza a aparecer esta serie del mangle, porque es una serie bastante luctuosa, y aquí tenemos el Alejandro Obregón negado al color, y algunos se estarán preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con la muerte? Esa es la parte interesante, y por eso no lo digo de una vez. Colores cenicientos, negros, blancos, deja el color del masonite sin tocar, virgen, al fondo, no es pintura, es el color normal de la tableta. ¿Qué estaba pintando Alejandro Obregón aquí? Bien, vamos a hacer una serie de reflexiones previas para poderlo entender. Estas son fotografías del interior de la cueva en Barranquilla. La foto de la izquierda es el muro. ¿Cómo les explicaría yo? La parte de abajo de la foto de la izquierda, acá abajo, esto es más o menos este cuadro, este punto de acá. Está Alejandro Obregón con Eduardo Vilá Fuenmayor, que era el dueño de la cueva. Un hombre realmente extraordinario. Bueno, hay de todo aquí, ¿no? Un paseíto por la cueva. Una foto de Marta Traba, acá a la derecha. Pasa que sí. Esta aquí, de Hernán Díaz. Este es un grabado de Juan Antonio Roda. Este es un cuadro de Noel León. Por ahí estaba detrás de Alejandro Lotapa el diploma de la Academia Colombiana de la Lengua a Gabriel García Márquez por haber ganado el premio Exo de novela con La mala hora. Bueno, los dos cuadros grandes son de Luciano Jaramillo. Lo muestro por una razón muy sencilla. La cueva era un lugar de encuentro de cazadores, pescadores e intelectuales. Ahora bien, Alejandro Obregón era pescador y cazador desde joven. Aquí tenemos esta otra foto, que es de Nereo, se me olvidó darle el crédito, en la que vemos a Alejandro Obregón con la escopeta y a Eduardo Vilá Fuenmayor, el dueño de la cueva, en un humedal en la isla de Salamanca que queda frente a Barranquilla. Para los que no conocen, es una isla continental, no es una isla que quede costa adentro, allá lejos, no. Es una isla continental. Está limitada por el río Magdalena, el mar, una ciénaga y el caño que une al río con el caño. Es una isla muy alargada. Las sesiones de caza y pesca a la isla de Salamanca, eso era constante, le hacían 4 o 5 al año, ¿no? Esta es una foto de los manglares de la isla. Yo he estado en esos sitios, he andado por esos canales, es hermosísimo. Sobre todo esos túneles que forman los manglares, muy tupidos. Y tenemos una particularidad del mangle, que es una especie que crece en aguas salobres. Esas aguas salobres, hay unas cuantas lagunas en la isla, están alimentadas por el agua del mar que entra en mareas altas y el agua dulce del río que entra por los caños
y se produce la mezcla de agua salada con agua dulce y es el ambiente, digamos, el nicho ecológico propicio para el mangle. ¿Y qué ocurrió en determinado momento con el mangle? Que cuando se hizo la carretera que atraviesa la isla de oriente a occidente o de occidente a oriente, se cortaron muchos de los caños que alimentaban de agua dulce las lagunas. Y entonces las lagunas se salinificaron. Resultado de eso, el mangle se murió. Aquí tenemos el resultado y eso se volvió de kilómetros cuadrados. Por mala ingeniería civil. Este es el espectáculo que Alejandro Obregón, cazador y pescador, cuando va a esa isla, ve la muerte lenta de este medio ambiente natural. Y yo recuerdo en la cueva alguna vez una conversación diciendo él, lamentándose y hablando con mucha rabia de cómo era posible que eso estuviera ocurriendo. Un paraíso, porque esa isla era un paraíso verdaderamente, ¿no? Un paraíso que se estaba muriendo. Observen entonces ustedes estos muñones de troncos y es la razón de ser de los mangles que pinta Alejandro. Hay que recordar que esa carretera se inauguró creo que en el año 55 o 56. Y en el 60 ya las consecuencias se estaban viendo, estaban a la vista. Yo recuerdo haber pasado más o menos en alguna ocasión en el 84 y lo que en principio era una cosa que se podría medir en unas cuantas hectáreas, ya era de kilómetros cuadrados. Digo el año 84 porque ya se produjo la intervención para recuperar estos bosques y ahí vamos lentamente, pero da la impresión de que se podrá recuperar. Esta es entonces la razón de ser del mangle que pinta Alejandro Obregón. Es la muerte, es vegetación muerta. Miren, además, es una belleza conmovedora, pero es belleza. De ese tronco de mangle gris en el que se notan las pinceladas maestras de Alejandro Obregón y al mismo tiempo una cosa que es como esperanzadora. Pinta una flor blanca abajo a la izquierda. O sea, como que esto va a brotar nuevamente. Hay una esperanza, algo ocurre, ¿no? Yo diría que de muchas maneras, frente a su visión de la naturaleza, es un cuadro de amor por parte de Alejandro Obregón. Es muerte biológica. Entonces tenemos unas obras que cuando las vemos en principio podemos admirarle muchas cosas, la pincelada, el tratamiento, el color, etcétera, etcétera, la composición, y si no tenemos ciertos detalles, en realidad no sabemos qué es lo que está pintando ese gran pintor que fue Alejandro. El homenaje a Gaitán Durán. Aquí les puedo decir con cierto estremecimiento, porque me estoy acordando del instante, que la primera persona que vio este cuadro fui yo. Alejandro estaba dirigiendo la escuela de pintura de la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Él vivía al frente, exactamente al frente, en La Perla, y instaló su taller en la oficina de, mejor dicho, tomó su oficina de director de la escuela y la dividió en dos. Y entonces montó un taller para poder atender la escuela y poder trabajar en su pintura. Jorge Gaitán Durán, el director de la revista Mito, poeta, la revista Mito, una de las grandes revistas culturales de Colombia de todos los tiempos, murió en un accidente de aviación a medianoche. Al día siguiente, en la mañana, yo recuerdo que en el noticiero de 6:30 a 7, oí la noticia de que se había accidentado el avión y que Gaitán Durán había muerto. Fue realmente una gran pérdida.
Yo tenía clases, fui a mis clases en la universidad y después me fui porque era mi costumbre y porque allá tenía mi novia, me fui a la Escuela de Bellas Artes hacia las 11 de la mañana. Mi novia era Delfina Bernal, con quien me casé y tengo una hija hermosa. Fui a las 11 a la Escuela de Bellas Artes y preciso cuando iba entrando me encontré con Alejandro. Y entonces le comenté, ¿supiste la muerte de Gaitán Durán? Yo sabía que ellos eran muy, muy amigos. Y me dijo, claro, sí, el poeta ha muerto. Me dijo, sí, a mí me despertaron esta mañana tempranísimo, a las 6 de la mañana, 5:30, algo así. Fulano me llamó de Bogotá y me dijo que el poeta había muerto. Y entonces nos quedamos ahí intercambiando un rato sobre el asunto del accidente. Fue un accidente que se produjo en Pointe-à-Pitre, aterrizando un avión de Air France que venía para Bogotá. Era una escala. Y entonces me dice de pronto, camina y te muestro algo. Y me muestra este cuadro. Y entonces es un cuadro de buen tamaño. Y me dice, anoche estuve pintando y es raro porque yo nunca pinto de noche. A mí me gusta pintar de día, porque la luz de las bombillas eléctricas, eso deforma el color, no es igual. Y dice, yo no sé por qué me quedé hasta tarde pintando y el cuadro no me salía. Y una de las cosas que yo me desesperaba y por eso me quedé pintando es que me estaba saliendo luctuoso. Y yo no quería pintar un cuadro luctuoso, no podía. Y entonces esta mañana cuando me llamaron por teléfono y me contaron, entonces, cosa que era un gesto muy de Alejandro Obregón, dijo, claro, el poeta me estaba hablando, el poeta se estaba comunicando conmigo. Examinemos este cuadro porque es, a mi juicio, de lo mejor que él pintó y tiene varias cosas que realmente vale la pena considerar. Perdón. Fíjense ustedes, a la izquierda tenemos ese brochazo que sube en diagonal, ligeramente en diagonal, se adelgaza y baja nuevamente, vuelve y sube, quebrándose en la mitad, llega a un punto, vuelve y baja, y finalmente el brochazo horizontal. En ese brochazo horizontal hay una flor. ¿Qué es lo que tenemos? Una flor y tenemos el tallo de la flor quebrado en 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y la flor cae. Tenemos del lado derecho, y hay que recordar que Alejandro Obregón componía mucho, y esa es su influencia del cubismo, mucho en términos de poner una mesa con objetos, un bodegón, una naturaleza muerta. Del lado derecho, y esto sugiere una mesa, no es muy clara, pero se adivina la mesa, hay un candelabro. El candelabro tiene 3 velas y las 3 velas él las pinta en el instante en que se apagan. Se apagan y arriba se forma una nube de humo. Y tenemos por el otro lado, a la izquierda, arriba, unos elementos que son unos brochazos blancos interrumpidos, como unas flechitas, que van bajando, descienden y caen. Y Alejandro me dice, claro, yo no lo sabía, pero eso es el avión en el instante en que se caía. Y se mata el poeta. Esa atmósfera gris, esa cantidad de tonalidades de grises, la manera como ilumina con un amarillo en el borde superior de la mesa, la flor blanca. Hay otra flor cortada acá, debajo del candelabro. Y luego hay un elemento, a mi juicio, ¿cómo diría yo? Es una especie de interrogante y es también un enigma. Y algo más que enigma. Porque es algo que yo he encontrado en muchísimos cuadros. Y ustedes pueden revisar un buen libro de Alejandro Obregón y verán que aparece mucho. Es precisamente la forma que toma esta flor de la izquierda, que toma el tallo
que aquí no es del todo, ¿cómo diría yo? Está silueteado, pero en la parte de arriba, observen ustedes la pincelada cómo va, es como si fuera medio clavo, que se repite del lado derecho invertido. Yo pienso que esa silueta, que personalmente la llamo como la silueta de un clavo, el clavo no aparece completo, sino únicamente la cabeza, ¿no? Es como un símbolo de la muerte. Y él lo va a repetir en numerosos cuadros. Y tenemos uno de los cuadros, este es del Museo de Arte Moderno de Bogotá, en los que esa noción de movimiento, de cosas que ocurren simultáneamente en fases distintas que nos las está mostrando, este es tal vez el cuadro más logrado. Fíjense ustedes que el título nos da la pista de lo que Alejandro Obregón está planteando. Fuga y muerte del Alcatraz. Fuga y muerte. Bien, tenemos entonces la pincelada que comienza con estas especies de flechitas, como el cuadro del homenaje a Gaitán Durán. Esas flechitas que luego se vuelven esta pincelada arqueada, perdón, que forma dos arcos como una M, baja, vuelve y baja y se pierde hacia la derecha. Pero ustedes observan que en el punto, en el primer arco a la izquierda, hay un pez que sube casi vertical, diagonalmente hacia arriba. Ese pez, hagámosle la lectura al cuadro. Alejandro Obregón nos está pintando la trayectoria del Alcatraz. El Alcatraz va casi a ras del horizonte marino, que son las flechitas blancas. Luego tenemos el primer arco, porque el pez hace el intento de atrapar el Alcatraz. Y el Alcatraz describe una curva, sube, baja un poquito, vuelve y sube, y huye hacia la derecha. La fuga que menciona el título. De fuga a la derecha. ¿Y a la derecha qué ocurre? A la derecha tenemos una silueta oscura que parece como de tiburón, no es el color del tiburón, pero estamos en una pintura y no en una fotografía. En todo caso, un pez muy grande, negro, oscuro, no es negro, sino oscuro, digamos, que cuando el Alcatraz baja, lo atrapa. Y lo que vemos ahí es un punto en el que se ven plumas, se sugieren muchas cosas, es el Alcatraz atrapado. El Alcatraz que muere. Y tenemos arriba un pez volador. Un pez que siempre va tranquilamente por arriba y va a caer más adelante. Mencionemos que sobre este plano blanco sugiere también como algo que está tronchado, algo que se ha partido, algo que se... de los símbolos que maneja Obregón. En los 60 pintó Alejandro Obregón muchos jardines. Hay que recordar que los impresionistas también pintaron jardines. Pero estos son jardines muy distintos. Son unas composiciones de todo eso que él ha visto en la naturaleza virgen, de las cosas que ha visto de cerca andando sobre todo en la isla de Salamanca, que vuelvo y repito, era un paraíso. Una particularidad que tenía la isla era que en su extremo oriental es seca e incluso semidesértica, porque ahí es tan estrechita que de un lado están las playas de la Ciénaga y las playas del mar. Pero en la medida en que se va hacia Barranquilla, llega un punto en que era selva húmeda.
No era una selva muy extensa, pero era una selva tupida y húmeda. Es esa la selva que los cazadores y pescadores recorrían en la época. Y eso es lo que nos pinta Alejandro Obregón. Ahora bien, observen ustedes, uno podría pensar, esa oscuridad corresponde a una visión de la noche, pero también podemos pensar corresponde a una visión de naturaleza muerta. No naturaleza muerta, nature morta, no, la naturaleza que el maltrato ecológico ha hecho que desaparezca. Vamos a ver otros cuadros en relación con esta idea del jardín barroco que Alejandro Obregón pinta en la época. No es un barroco que se refiera al barroco, el estilo artístico del siglo XVII. No, no. Es el barroco de la exuberancia del trópico que él frecuentaba. Y aquí tenemos pintada dos veces esa silueta extraña que yo digo, Alejandro Obregón, ¿qué nos sugiere con esta silueta de rojo? Es como la cabeza del clavo que yo les mencionaba y que está también acá abajo, ¿no? Es una naturaleza que está a punto de morir. Es una tesis simplemente, alguno me la puede rebatir y si tiene buenos argumentos escucharé y acataré eso, pero yo pienso que estos jardines barrocos están relacionados con el tema de la muerte que manejaba Alejandro Obregón. Esto es notorio sobre todo cuando pinta estas flores solitarias, con muchos grises, muchos negros y las flores apenas se ven. Yo creo que esto corresponde de una manera casi diría muy exacta al momento que él descubre en la isla de Salamanca, cuando va de caza o pesca, en las zonas que ya están muertas, que comienza a revivir la naturaleza. De una manera esporádica y débil, podría ser, ¿no? Porque cuando uno pasaba por la carretera y veía esas hectáreas y hectáreas de bosques muertos, uno lo que veía era muerte. Pero es posible que el que penetrara el sitio encontrara árboles y plantas que estaban reviviendo y de pronto alguna florecita. Y es eso lo que nos muestra Alejandro Obregón en estas flores. Por ejemplo, muestro otra, flor de páramo. Sabemos que los páramos con el calentamiento global se han estado encogiendo y que es el tipo de cosas que también sugiere Alejandro Obregón con su flor de páramo, insistiendo en un aspecto. Realmente él fue alguien muy interesado en la naturaleza y por el otro lado hay que considerarlo, pienso yo que en América Latina, no estoy del todo seguro, pero en América Latina al menos, el primer pintor ecologista. Es el primero que se fija en la naturaleza, le duele lo que pasa y comienza a pintar. Y entonces esta es la naturaleza en su apogeo. Esa naturaleza en su apogeo, con este mar de leva, lo que nos está mostrando es la fiesta de la naturaleza. ¿Y cómo es la fiesta de la naturaleza? Vida y muerte. El pez grande se come al pequeño. Aquí tenemos peces grandes, tenemos peces pequeños. Es interesante que, por ejemplo, el de arriba, este es negro. Uno puede pensar que es un tiburón, no sé. Es bastante abstracto. Acá hay otro hacia el centro, abajo, negro también, abre la boca. No tiene las características, la boca de los peces que él pinta habitualmente, pero está sugiriendo esa cosa de la vida es un festín en el que se vive y se muere. Y luego esta catástrofe ambiental que se produjo en la Ciénaga de la Virgen en Cartagena. En este momento ya Alejandro está viviendo en Cartagena hace casi 20 años, se pasa de Barranquilla a Cartagena
y se produce una mortandad de peces, que por cierto es un fenómeno que se ha estado repitiendo, y hace poco hubo uno en la Ciénaga Grande, por los lados de la isla de Salamanca, ¿no? Al sur de Santa Marta, y él se conmueve con estos episodios, los lamenta y nos pone los peces, digamos, nadando, que van y vienen, pero toda esa oscuridad es simplemente polución, porque es la polución, en algunos casos, lo que produce esas mortandades en sitios naturales. Corresponde a la misma serie que pinta en el año 86. Para mí todo eso que es gris y negro es el luto, es la acción del hombre en la mayor parte de las veces que destruye lo que debíamos conservar. Bien, los depredadores y la muerte. Fíjense este cuadro bello, incluso bonito, en el buen sentido del término, apacible. Unas aves, una iguana, vegetación en su esplendor, hermosos colores. Pero ¿será tan apacible esto que estamos viendo y tan bonito? Observen ustedes este cuadro. ¿Qué título? Amanecer. Amanecer supone esperanza. Y luego un subtítulo o continuación del título. Pájaros de guerra. Pájaros de guerra. El ave negra da la impresión, por las garras, es como un cóndor. Tiene un pico como de águila. Tiene ojos de búho. Al mismo tiempo, una silueta parece un gato, como orejas. Bueno, crea un híbrido y es su idea de pájaros de guerra. Y es lo que ocurre acá. Estos animales, tranquilamente parados, en realidad están al acecho. La iguana está al acecho de algún insecto que está alrededor de las flores, un insecto que no vemos. Y estas aves que están paradas ahí en esas especies de cumbre, de pedestales escultóricos, están simplemente a la expectativa. Algo va a ocurrir. Aquí estamos en el equilibrio de la copa que vimos antes, de las 3 copas. Todo está en equilibrio, pero en algún momento ese equilibrio se rompe. Se va a romper cuando la iguana suelte la lengua y atrape el insecto y cambia, hay una muerte, o estas aves vean el animal que va a ser su presa, emprenden vuelo y lo atrapan. Ese es el sentido de las barracudas, con esos dientes agudísimos. El pez más depredador del Caribe. Y yo comparo estos animales depredadores, que en el caso, por ejemplo, de la barracuda, sí, la barracuda va nadando tranquila, pero también está al acecho. El pez grande que se come al pequeño, y la barracuda es un pez de gran tamaño. Y es lo mismo que pintó Alejandro Obregón en el año 57, cuando se produce el movimiento estudiantil contra la dictadura del general Rojas Pinilla. Rojas Pinilla cae el 10 de mayo. Y Alejandro Obregón pinta lo que sucede en las calles de Bogotá, las tanquetas que salen para contener a los estudiantes que marchan por las calles. Este es un cuadro que continúa a la izquierda. A la izquierda hay un ave gigantesca caída como una paloma, ensangrentada,
y hay una flor como la flor calcinada, cortada, tirada en el pavimento. Pero lo que quiero mostrarles es que no hay mayor diferencia entre este vehículo de muerte y esta barracuda que también avanza para devorar. O sea, la poética de Obregón en buena parte está centrada en torno a lo que es la vida que bulle. Y acá, esta machaca, la muestro porque tiene su parte divertida relacionada con el amor. La machaca, hay la leyenda en la costa Caribe de que si a uno lo pica la machaca, tiene que correr a hacer el amor porque si no, se muere. Hay un vallenato que tiene la letra que lo plantea, que es de un vallenato de los años 60. Entonces Alejandro, yo diría que con cierto humor y de una manera muy divertida, él pinta la machaca de una manera muy tranquila, muy colorida, es un cuadro pequeñito, del tamaño de una tarjeta postal. Se nota que le llegó el marco y ajustó su cuadro al tamaño del marco y pintó la machaca. Pero cuando yo digo la machaca relacionada, que es la picadura, el amor, la muerte, porque lo que dice la leyenda es, si no se hace el amor, se corre el peligro de morir en 24 horas. Nuevamente, de una manera figurada, Alejandro pinta estas cosas porque están dentro del drama de la vida, la muerte, el amor. La vida, la muerte, el amor. Es lo que constantemente está tomando. Este atardecer marino, por ejemplo, apenas se distingue, pero está clara. La línea de horizonte abajo ocupa más o menos, está a la altura como de la cuarta parte de la altura del cuadro. Tenemos dos tiburones a la derecha que han pasado. Tenemos una masa abstracta de aves. Es un cuadro bastante excepcional en ese sentido de que uno no distingue con absoluta claridad el tipo de ave que es, cualquiera que fuera. Pero en todo caso, va volando. Y observen ustedes abajo a la izquierda el animal que abre la boca y se lanza verticalmente arriba con el propósito de atrapar esa ave o esa cosa que pasa en viendo el aire. Atraparlo. Estamos sin ninguna duda frente a un pintor que trata unos temas que ningún otro pintor había tratado previamente, que ningún otro pintor que yo sepa ha tratado posteriormente. De manera que cuando uno ve estas cosas mar de leva, lo que tenemos es ese drama permanente de la lucha por la vida. Una lucha por la vida que involucra la muerte. Es decir, yo necesito comer y para comer tengo que matar. Estoy pensando como un pez, ¿no? Pero nosotros comemos y me como la lechuga muere. Como carne de res, la vaca ha muerto. Comer implica la desaparición de algo que procesamos y se convierte en otra cosa, es la transformación permanente de la vida que bulle, la vida que continúa. Ese es el drama que pinta Alejandro Obregón. De manera que cuando vemos estos cuadros, y ahora me detengo en este, porque corresponde a ese colorido particular de Alejandro Obregón, ese colorido que algunos lo ven como muy decorativo, bonitico, y yo pienso que no es tanto eso, es ornamental, que es distinto, porque lo ornamental significa y lo decorativo no. Lo decorativo uno lo puede suprimir y no pasa nada. Cambio azul por verde y no pasa nada. Pero cuando es ornamental, si yo pongo negro es porque es luto, es dolor, es padecer. Si yo pongo amarillo es porque es alegría. Si yo pongo rojo es porque puede ser violencia, sangre. Entonces, yo no puedo cambiar el rojo por verde, porque me significa otra cosa.
Y esa es la manera de trabajar de Alejandro Obregón. Entonces, todas estas cosas que de alguna manera nos parecen que están dentro de los linderos de lo hermoso, de lo bello, resulta que detrás de todo esto hay grandes dramas, los dramas de la naturaleza. Como este que resulta también bastante abstracto, no sé hasta dónde puedan distinguir, sobre todo los que están siguiendo esto por un teléfono celular de pantalla pequeña, pero aquí arriba nosotros tenemos un ala, acá sale otra ala del alcatraz y esta es la cabeza muy abstraída y tenemos la sangre que corre y aquí el pez que atacó. Esto es como ganado ahogándose en el río, o sea, el instante en que ocurre el drama. Este es el instante en que ya el drama pasó, el último cóndor. Es como un jardín barroco, como los jardines barrocos que ya vimos antes, pero todo es ceniciento, oscuro. Tenemos una iguana blanca acá a la derecha y tenemos el cóndor. Esta es la cabeza, el pico hacia arriba, estas son las patas. Está girado, digamos, como mirando hacia arriba. El cóndor muerto, el cuerpo del cóndor. Iguana infectada, observen la iguana y observen la pata de la iguana como purulenta. Uno puede pensar, claro está, la iguana fue atacada por otro animal, le hizo una herida y esa herida se le infectó. Y entonces tenemos esa nube negra arriba. Tenemos una rama cortada y es interesante que en el punto donde está el quiebre de la rama, el resto de la rama va a morir o ya está muerta, pone, digamos, unos parches de color rojizo violeta, ¿no? Para realzarla. No es un mundo tan amable como al principio parece. Este mangle, que ya es posterior de la serie que ya vimos antes, que es una serie del año 61, este es muy posterior, es un cuadro de gran tamaño, ¿no? Yo creo que este ya trasluce un poquito de optimismo, ¿no? Con esos colores brillantes, agradables, sobre todo los amarillos, comunican como algo radiante, algo va a pasar. Pero al mismo tiempo tenemos esas sombras oscuras atrás. Yo lo leo como que las cosas van bien, pero todavía no están bien. La recuperación del bosque va en marcha. En buena parte ha sido por el bosque mismo, la naturaleza defendiéndose contra los que la agreden. Pero, como sea, hay una esperanza. Algo comienza a surgir. Bueno, tenemos a Alejandro que en este momento tiene 65 años de edad. No, perdón. 55. Frente al cuadro que vimos antes, vuelvo y lo muestro. Y ya casi terminamos. Esta otra versión de aves cayendo al mar. Ya sabemos lo que significan las aves cayendo al mar. Las aves se lanzan en picada para alimentarse. Unos peces van a morir. El drama de la muerte. Pero aquí una cosa muy importante. En el primer plano tenemos un bodegoncito, una mesa, unas copas, unas flores, unas frutas. Es una especie de ofrenda que Alejandro Obregón le hace a esa naturaleza que bulle, a esa naturaleza que se reproduce y anda, que vive. Y hay muerte, pero la vida continúa.
este que está dentro del mismo registro, Amanecer. Tenemos esa ave de guerra, como la pájaro de guerra que está a la izquierda, abajo a la izquierda. Tenemos las aves que surcan el aire en busca de ¿qué? De alimento. O sea, lo que quiero decir es, Alejandro Obregón es algo más de lo que a simple vista vemos. Y aquí terminamos con la foto que vimos al principio. Este Alejandro Obregón aficionado a la tauromaquia, y la tauromaquia es, a mí la tauromaquia no me interesa. He estado toda mi vida en 2 corridas y decidí no volver pero hay que reconocer una cosa, lo que uno ve en la tauromaquia es precisamente el drama de la vida y la muerte. En general pierde el toro, pero muchos toreros también han perdido en ese enfrentamiento. Es vida y muerte. Yo creo que eso nos explica entonces, para cerrar, la poética de Obregón. Un pintor que va por la isla de Salamanca, ve cosas, y él está con una escopeta y dispara y mata. O está con un anzuelo, lo lanza, pica un pez y el pez muere. Y que él asume todo eso como un drama, una poética, que es la que nos muestran buena parte de sus cuadros. Hay que decir que no todos, pero no sé, estoy casi tentado de decir que el 60-70% de la producción de Obregón es el drama de la vida y la muerte vista con ojos amorosos. Le agradezco a todos la atención. Supongo que habrá algunas preguntas, muchas preguntas. Muchas gracias. Pero, Catherine. Muchas gracias, Albert. Ha sido una clase magistral la que hemos tenido con usted en la tarde de hoy. Los detalles al revisar las obras del maestro Alejandro, sin duda alguna, para nosotros representa una riqueza mucho más amplia de esas miradas que tenía el artista sobre la naturaleza, sobre su entorno, sobre las vivencias, ¿no? Realmente en el chat hemos desbordado con felicitaciones hacia usted. Aquí hay una pregunta, me permite, se la leo, es de Néstor Martínez. Pregunta, con base en todas estas consideraciones y cantidad de obras donde revela el drama de la muerte, tiene que ver además la Colombia violenta, con algunos aspectos psíquicos de las vivencias del artista. Su personalidad. Ah, sí, claro, claro. Hay que recordar que el primer cuadro que él pinta con el tema de la muerte relacionado con la política es Masacre 10 de abril de 1948, referido al Bogotazo, y al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En ese momento, él está en Colombia, va a hacer una exposición aquí en Bogotá, ¿no? Y la exposición estaba programada para, creo que el 13 de abril. Y Alejandro Obregón fue testigo presencial del Bogotazo. El testimonio que yo recibí de él es que él se bajó en un tranvía en la esquina de la carrera séptima con Avenida Jiménez, con unos cuadros que llevaba a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que quedaba sobre la Jiménez 3 cuadras arriba por El Espectador, ¿no? Y cuando él oyó los balazos que mataron a Gaitán, que se volteó y siguió caminando porque llevaba 3 cuadros para la exposición, al sitio de la exposición. Y cuando avanzó un poco, comenzó a oír los gritos que decían, mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Entonces él corrió hasta la galería, dejó los cuadros y se regresó y se sumó a esa muchedumbre que comenzó a recorrer las calles de Bogotá protestando. Luego se producen los desmanes, los incendios, lo que se llama el Bogotazo.
Hay que recordar que en Barranquilla hubo barranquillazo. En Barranquilla quemaron 2 iglesias, el diario La Prensa, que era conservador, y más o menos 130 locales comerciales y talleres, etcétera. Bueno, entonces eso es algo que realmente lo marcó a él para siempre, ¿no? Por supuesto. Eso explica por qué con cierta regularidad, a ver si recuerdo más o menos años, año 48, 55, 58, 62, 67, 70 y tantos, ahí ya yo pierdo la cuenta, y 80 y pico, o sea, en 7 ocasiones distintas, él trabaja el tema de la violencia política en Colombia. O sea, violencia y muerte, violencia política y muerte. Entonces sí, es posible que también, o casi seguro, que Alejandro en su poética responde, por supuesto, a la situación del país. Quiero aprovechar para saludar a Silvana Obregón, que nos está acompañando en esta conferencia desde el principio. Bueno, don Álvaro, creo que voy a revisar un momentico en el canal de Facebook. Se han conectado más de 100 personas entre el canal de Webex y el canal de Facebook. Entonces, voy a revisar un momento. Bueno, si... Creo que voy a revisar un momentito en el canal de Facebook. Se han conectado. Bueno, realmente solo son comentarios de agradecimiento y además de sorpresa por el análisis y la profundidad, sobre todo con esas anécdotas como la de Gaitán Durán, que muy pocos lo conocían, y además ese privilegio que tuvo usted de ver la obra al mismo instante de producirla. Entonces, sí. Agradecerle y bueno, muchas bueno, gracias. Agrego algo más y aquí cerramos en relación con lo de Gaitán Durán. Como Alejandro me dijo a mí que el cuadro que le estaba saliendo no era lo que él esperaba que le saliera, es decir, tenía cierta insatisfacción, como diciendo, no es esto lo que me está saliendo, una cosa luctuosa, yo no quiero un cuadro luctuoso. A raíz de eso, entonces, yo le pregunto, con el cuadro al frente, lo estamos comentando, él me está explicando cosas, y entonces le digo yo, bueno, ¿y qué? ¿Ahora lo vas a cambiar? ¿Ok? Me dice, no, 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 no. El poeta me dictó el cuadro se queda así, ¿no? El cuadro está en la colección de la Luis Ángel Arango, aquí en Bogotá. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos ustedes.